Paz a vos, mis amados hermanos. Les saludo a su hermana en Cristo, Celita Jiménez Pérez, desde mi país, México, la ciudad donde vivo, Tehuacán, Puebla. Hoy voy a compartir con ustedes desde el grupo Edificados en la Palabra el estudio que estamos llevando del libro del Éxodo. Pero antes, mis amados hermanos, les invito a que me acompañen en esta oración que voy a hacer para que sea Dios quien me guíe, quien me dé esa sabiduría para poder transmitir este mensaje a todos ustedes. Oremos. Bondadoso y buen Padre Celestial, que habitas y reinas en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Eterno Dios, en este día acudo a ti, Señor, en busca de ayuda, para que seas tú quien me dé de tu Santo Espíritu, me dé sabiduría y entendimiento para poder compartir con mis amados hermanos este mensaje que tú me has dado, para que yo pueda, Señor, transmitir tu voluntad y este conocimiento que tú me has dado a mí, de poder entender tu palabra. Muchas gracias, Señor, por usarme, por permitir que pueda yo hablar a través de este medio de comunicación que tenemos, este mensaje que puede llegar a muchas personas que necesitan oír, necesitan salir de donde están viviendo, en esas tinieblas, en ese mundo de dolor, de problemas, de vicios, de aflicciones que tiene. Señor bendito, en tus manos, Santa, deposito, rogándote que prepares mi boca, mis labios, purifiques mi corazón, para que pueda yo transmitir estas palabras que pueden ayudar a salir a muchas personas que viven en tinieblas. Señor bendito, permite que toda la honra y la gloria sea para ti, Señor. Somos solo un instrumento en tus manos para poder ayudar al necesitado. Y así esta persona que oiga este mensaje, Señor, se dé cuenta del inmenso amor que tú tienes para con nosotros. Y la responsabilidad que nosotros también tenemos de poder comunicar tu santo evangelio al mundo. Oye mi ruego, oye mi súplica, pues lo imploro en el nombre sublime de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, como les decía, vamos a continuar con el estudio del libro del Éxodo y estamos ya en el capítulo 25. Hoy me toca compartir con ustedes del verso 31 al 40. Pero antes, déjenme recordarles el eslogan de este estudio. Y es: Jehová camina con su pueblo, los planos del tabernáculo y las leyes del sacerdocio. La forma correcta para acercarnos a Dios y adorarle. El tema que nos ocupa hoy es el candelabro de oro, el símbolo de Dios como luz del mundo. La lectura donde se basa nuestro tema está, como les decía, en Éxodo 25, del verso 31 al 40. Y dice de esta forma: haz también un candelabro de oro puro, labrado a martillo, su base, tronco y cáliz y pétalos formarán una sola pieza, y de los costados se le saldrán 6 brazos, 3 de un lado y 3 de otro. Cada uno de los 6 brazos que salen del tronco del candelabro deberán tener 3 copas en forma de flor de almendro, con su cáliz y sus pétalos, y el tronco mismo tendrá 4 copas, también en forma de flor de almendro, con su cáliz y sus pétalos. Cada uno de los 3 pares de brazos que salen del candelabro tendrán un cáliz en la parte inferior. Los cálices y los brazos deberán formar una sola pieza con el candelabro, y en el cual ha de ser de oro puro, labrado a martillo. Haz también 7 lámparas, colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente, y que sus tenazas y platillos sean también de oro puro. Usa 33 kilos de oro puro para hacer el candelabro y todos sus utensilios. Y pon tu atención en hacerlo igual a los modelos que se te mostraron en el monte. Amén. Aquí Dios da una instrucción muy clara y precisa a Moisés. La instrucción es:
haz un candelabro de oro puro, labrado a martillo. En esta parte podemos ver que el Señor había elegido ya el material que se iba a ocupar para hacerlo. Y era oro puro. No podía usar otro material. El Señor había dicho de qué y cómo era el modelo a seguir. El candelabro tenía que tener 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Tenía el modelo de la flor de almendro. Y ese candelabro servía para alumbrar el tabernáculo en el lugar santo. Ahí también estaba el arca de la alianza y la mesa del pan de la proposición. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios puso luz en el tabernáculo, en el templo. Hoy día nuestro cuerpo es el tabernáculo y el templo, donde Dios habita. Y esto nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, versos 16 y 17. Y dice así: ¿acaso no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Dios ya puso esa luz en nosotros. Ahora también hay luz en nosotros. ¿Y cuál es esa luz, hermanos? Esa luz es su palabra. Porque en el Salmo 119, verso 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Al alcanzarnos su palabra, llegó la luz a nuestra vida, porque antes vivíamos en oscuridad. Entonces, si nosotros somos ese templo, y ya Dios nos ha alcanzado con su palabra, tendremos que alumbrar. ¿Por qué? Porque esa es la función que tiene la lámpara, de alumbrar hacia el frente. Bien, entonces, así como viven millones de hombres y mujeres, seres humanos que no pueden ver la luz, por eso tropiezan y caen cada día más y más en el abismo, en ese dolor, en esos problemas, en esos vicios y pecados en el que vive el mundo. Su corazón pide una dirección, una guía que los ayude a salir de ahí. Al igual que a nosotros, ellos necesitan la luz de nuestro Dios. Por eso, nosotros que ya fuimos alcanzados y ya sabemos que tenemos esa protección que solamente Dios nos puede dar, hoy tenemos que enseñar el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Esa luz que resplandece viene de Él. Y hoy quiero compartir con ustedes esta enseñanza que el Señor nos da. En la época de antes, tenían la costumbre de usar la vara de almendro. Entonces, por eso es que el Señor les dice que ese candelabro tenía que tener el modelo de la flor de almendro. ¿Y cómo sabemos que se usaba ese árbol? Bueno, tenía un significado muy importante para el pueblo judío. Y lo podemos ver que en Números nos dice que cuando Dios iba a elegir su sacerdote para el pueblo, Él le dijo a Moisés que les dijera a la casa de las 12 tribus, que tenían que llevar una vara, porque Él iba a manifestarse. Esas varas lo pusieron en el altar, en el santuario, para que Dios se manifestara y así ellos vieran claramente quién iba a ser el sacerdote, a quién había elegido Dios. Pero vamos a leer lo que nos dice Números 17, verso 8 al 11.
Y nos dice de esta forma, mis amados hermanos. Dice, y al día siguiente, cuando fue a la tienda, vio que el bastón de Aarón, correspondiente a la tribu de Leví, había retoñado, había echado retoños y daba flores y tenía almendras maduras. Ahí nos podemos dar cuenta que también Aarón usó esa vara de almendro para que Dios se manifestara y se pudiera dar cuenta todo el pueblo de que a quien habían elegido como sacerdote. Y no solamente él, hermanos, también en Jeremías podemos ver que el Señor también usó la vara de almendro para hablar con Jeremías, mostrarle, decirle el mensaje. Y yo los invito a que me acompañen en esta lectura de Jeremías en el capítulo 1 de Jeremías. Podemos darnos cuenta que en esa época tenían ¿cómo se dice? Una forma de comunicarse. Y era de que este árbol simbolizaba algo importante para el pueblo de Israel. Y aquí lo que dice el verso 11 de Jeremías, dice, y el Señor se dirigió a mí y me dijo, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contesté. Tienes razón, me dijo el Señor. En efecto, voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. Entonces, nos damos cuenta que aquí el Señor usó esa vara para que ellos entendieran que el Señor iba a estar atento ahí. Porque usó, digamos que el mismo lenguaje que tenía el pueblo, porque ellos creían que el árbol de almendro era el vigilante de invierno, porque en esa época tenían esa creencia. El árbol de almendro florea en enero, y enero todavía es invierno. Normalmente nosotros sabemos que todos los árboles florean en primavera, pero este árbol no. Este árbol empieza a florear en enero. Por eso le llamaban el vigilante de enero. El Señor ya sabía ese significado que ellos le daban a este árbol, y por eso quizás puso ese modelo para que ellos pudieran entender el mensaje que el Señor les daba. O sea que Él iba a estar vigilándolos, viéndolos desde ese candelabro que era la luz que simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la luz de este mundo. Entonces, aquí nos dice que Dios estaba viendo que se cumpliera su palabra. Y en nosotros, hermanos, hoy que también ya llegó esa luz a nosotros, que ya tenemos esa bendición de que nos haya alcanzado su palabra de nuestro Dios, para poder ser esa luz, también tenemos una gran responsabilidad, porque Moisés cumplió. Y él hizo tal como el Señor le había dicho que hiciera. Él obedeció al hacer ese candelabro de oro puro, de haberlo labrado con el martillo, de haberle dado el diseño que el Señor le pidió. Él lo hizo. Entonces, hermanos, ahora la pregunta es, si nosotros estamos cumpliendo también el mandato que Dios nos da al ser esa luz.
si realmente estamos cumpliendo con nuestra función de alumbrar. Porque en San Mateo 5, 13 al 16 nos dice: vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del alumín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos en casa. Aquí esta parte nos dice que si vas a prender una lámpara es para alumbrar, no para ponerla ahí debajo en un rincón, no, es para que alumbre a todos en casa. El apóstol en San Mateo nos dice eso, pero también en Filipenses nos dice que para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación maligna y perversa, entre los cuales resplandecerá como luminaria en el mundo. Nosotros tenemos que resplandecer en este mundo, mis amados hermanos, en este mundo que está lleno de maldad, de perversidad, de pecado. Tenemos que alumbrar. Pero la primera lectura nos dice que debemos alumbrar a todos en casa. Hay una responsabilidad, primeramente, esa luz tiene que alumbrar a los de casa, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Debemos de enseñarles la palabra de Dios para que ellos no vivan en oscuridad, para que ellos siempre estén pendientes de lo que están haciendo. Porque si le enseñamos que Dios es el que nos está viendo, observando, de que nosotros cumplamos su palabra, y que ese amor que nosotros le tenemos a nuestro Dios también podamos enseñarle a nuestros familiares, a nuestros hijos, a los nietos, para que ellos siempre tengan encendida esa lámpara en su corazón. Porque yo les decía, ahora somos nosotros ese templo de Dios. Ahora esa lámpara, ese candelero de oro que se hizo en el pasado, ahora simbólicamente lo tenemos nosotros, porque ahora es su palabra. En el pasado fue así, pero ahora es su palabra quien nos alumbra. Y esa luz está hacia el frente. Tenemos que seguir caminando hacia el frente, no regresarnos, no mirar hacia atrás. Porque si volteamos, no sea que nos pase como le pasó a la esposa de Lot, nos conviertamos en sal. Nosotros tenemos que seguir el blanco, prosigo la meta, dijo el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que ver siempre hacia adelante. Y con esa luz nos vamos dando cuenta por dónde vamos caminando, cómo vamos caminando. Porque cuando estamos en tiniebla no nos damos cuenta si estamos sucios o no. Si hay una piedra que nos pueda hacer perder el equilibrio y caernos. Pero ahora que tenemos esa luz, sí podemos ver cómo vamos caminando, hacia dónde vamos caminando, para no perdernos en la dirección en la que vamos. El camino es nuestro Señor Jesús, y Él es la luz, todo lo tenemos en Él. Tenemos que aprender a conocer su palabra para poder seguir hacia adelante. Dios nos hace una invitación, mis amados hermanos, y Dios quiere que esa luz que ha llegado a nosotros resplandezca y que siempre esté encendida. Por eso Él dijo a Moisés, y lo confirma en Levítico 24, 1 al 4, y dice, ahí le da la instrucción a Moisés cómo tenía que hacer para que esa lámpara no se apagara. En el capítulo 24 de Levítico, del verso 1 al 4, nos dice así: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, ordena a los israelitas que traigan aceite puro de oliva para mantener la lámpara siempre encendida. Aarón se encargará de arreglarlas para que durante toda la noche
ardan sin cesar delante del Señor, en la tienda del encuentro, fuera del velo que está junto al arca de la alianza. Esta es la ley permanente que pasará de padre a hijos. Has de arreglar la lámpara en el candelabro de oro para mantener siempre ardiendo delante del Señor. Aquí el Señor le da también otra orden muy clara a Moisés. Y es que esa lámpara tenía que estar ardiendo constantemente, no se podía apagar, no se debería de apagar. Y algo muy importante que aquí podemos ver, y es que dice que esta era una ley en esa época, que iba a pasar de padres a hijos, de poder tener ardiendo esa lámpara para que el Señor esté presente en nuestra vida. Hoy día no usamos aceite para prender la lámpara, pero sí tenemos que usar la palabra de Dios. Sí tenemos que usar nuestra actitud, nuestra forma de pensar, de actuar, para que brille esa lámpara, para que permanezca esa lámpara prendida ante nuestra familia, ante nuestros conocidos, ante la sociedad. Tenemos que tener esa luz prendida, porque de otra forma dice que sufriremos grandes consecuencias, ¿sí? Porque nos destruirá si nosotros la apagamos. Y no es eso lo que nosotros queremos, hermanos. Queremos seguir resplandeciendo esa luz que viene de nuestro Señor Jesucristo. Dios ordena a los israelitas llevar ese aceite puro para que esas lámparas siempre estén resplandecientes, siempre estén encendidas. Y nosotros hoy día podemos entender que Dios eso es lo que quiere de nosotros, que no se apague esa lámpara en nuestro corazón, porque dejaremos de brillar, dejaremos de mostrar el amor, la misericordia que Dios tiene para todo su pueblo, para todo el necesitado. Dios se ocupa de todo y usa a su pueblo para mostrar la gloria de nuestro Señor. Por eso es importante conocer la palabra, la voluntad de Dios, y de esta forma podamos entender lo que el Señor Jesús nos dice. Cuando Él estuvo en la tierra, Él habló y mostró mucha sabiduría para que la gente pudiera comprender lo que Él decía. Él usaba parábolas. Y hay una parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 patas. Estas 5 prudentes llevaban su reserva de aceite por si la lámpara se apagaba. Ahí nos da una gran enseñanza de que nosotros no debemos dejar apagar. No quiere decir que no se va a acabar, sí, pero si tenemos esa reserva, si estamos siempre pendientes de que esa lámpara esté ardiendo, no se apaga. Y entonces seremos como esas 5 vírgenes prudentes que tenían cuidado de tener ese combustible a la mano para poder seguir ardiendo esa luz delante de Dios. Nosotros siempre debemos de estar pendientes de que esa luz no se apague y que esté siempre encendida delante de nuestro Dios. Que nuestros labios puedan hablar de la palabra de Dios, que nuestros hijos y nietos puedan escuchar esas palabras que nosotros hablamos, porque solamente así podemos testificar que somos hijos de Dios y que Dios dio las instrucciones estrictas y específicas, y también una advertencia que dio, porque dijo: haced todo según el modelo, los planes, el diseño de Dios. Porque si nosotros hacemos como nosotros queremos,
ya no es de acuerdo al modelo, ya no es de acuerdo a los planes del Señor, a como Él quería que fuera. Entonces tenemos que tener también ese cuidado de hacer las cosas de acuerdo al diseño, a la enseñanza que nuestro Dios nos da, para así poder ser de bendición para otras personas y para nosotros mismos. Su palabra es una bendición, y el que haya llegado a nosotros ya es la gran bendición que tenemos, hermanos, porque cuánta gente vive en este mundo de forma realmente lamentable. Por eso hoy ya ha llegado nuestra luz a nosotros, porque al darnos el Señor ya es de nosotros esa luz, porque ya el Señor Jesús vive en mi corazón. Tengo que mostrar yo esa luz al mundo. Dios quiere que nosotros seamos testigos de ese amor, de esa misericordia. Por eso nos ha dado entendimiento para poder compartir el mensaje con muchos, para poder compartir su palabra y también el testimonio de vida que Él nos da día a día. Por eso, mis hermanos, la invitación que Dios nos hace es a seguir brillando, a seguir alimentando esa palabra para que no se apague, para que esté siempre encendida en el templo de nuestro Dios, que es nuestro cuerpo, porque si no, el Señor lo destruirá. Mis amados hermanos, Dios bendiga su palabra, y a usted también, que ha oído este mensaje, que ha participado al escuchar estas palabras, que no son mías, porque yo solamente transmito lo que ya está plasmado en este libro santo. Hoy Dios da la invitación a que abra su corazón para que deje entrar esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, mis amados hermanos.